marzo de 2022. Esto es muy importante porque en realidad la nefrología como un tema científico se ha quedado rezagado hasta hace poco tiempo. Y la verdad es que es un tema bastante importante. 1 de cada 10 adultos en el mundo padece algún tipo de enfermedad renal. Al final, esto sin tratamiento puede ser un problema, por lo que las cifras actuales en México muestran que la estimación es de que sea la quinta causa de muerte para el 2040. Y hay una brecha bastante grande entre cómo luchar contra esta enfermedad en cuanto a la educación médica, al conocimiento de la población general. Las cifras que tenemos en México en general son cifras que son extrapoladas de datos de los sistemas de salud que tenemos en nuestro país. Sin embargo, no son suficientes porque muchas de las entidades federativas que tenemos en la nación no contribuyen a este tipo de datos debido a la falta de investigación científica. La estimación que nosotros tenemos es que el 11% de la población en México padece algún grado de enfermedad renal. Ya si es avanzado o es algo agudo, es bastante difícil de determinar en base a los datos que se tienen. Las personas que tienen enfermedad renal, de estas 8 de cada 10 ni siquiera saben que la tienen, lo cual también es una importante consideración. Para entender qué es la enfermedad renal crónica, tenemos que entender cómo calculamos la función del riñón y qué significa tener una enfermedad renal. Tener una enfermedad renal puede ser una normalidad patológica, puede ser una normalidad estructural o puede ser una anormalidad en cuanto a la función específica del riñón, tanto en el glomérulo como en los túbulos. A grandes rasgos y para dejarlo lo más resumido posible, este daño, para definirlo como crónico, tiene que ser durante 3 meses seguidos. Si hablamos de cómo funciona el riñón, pues lo que usamos es la tasa de filtración glomerular en base a la creatinina. Y para esto normalmente se especifica que haya una tasa de filtrado glomerular por debajo de 90. La enfermedad renal avanzada es para menos de 60 y todo esto es en los 3 meses subsecuentes. Sin embargo, si tú tienes, por definición, digamos, por alguna razón en específico, te falta un riñón, ya tienes una enfermedad crónica renal, a pesar de que tu creatinina esté normal. Y si hay algún otro dato de anormalidad renal, por ejemplo, que tengas glucosuria por enfermedad de Fanconi, por ejemplo, eso ya es una enfermedad renal crónica. Entonces, hay muchas consideraciones ahí. También, en base a esto, podemos clasificar la enfermedad renal crónica en base a 2 criterios principalmente. Actualmente, como ya dije, lo principal es la tasa de filtrado glomerular, pero otro de los componentes más importantes son la albuminuria. Antes se usaba el término microalbuminuria, ya no existe eso, ahora solo simplemente se le dice como albuminuria, porque microalbuminuria pues, no existe, no es como que la albumina es más chiquita o algo así. Entonces, lo que sucede con esto es que se ha creado una forma de estratificar el riesgo en la enfermedad renal en base a qué tanto tasa de filtrado glomerular tienes, y así como lo ven aquí, como lo dije, menos de 90 ya empiezas a tener una enfermedad renal. Ya cuando empiezas a bajar en menos de 60, empiezas a tener una enfermedad más moderada y ya llegamos hasta la diálisis en menos de 15. Si hablamos de la proteinuria, estamos hablando de que la cifra más importante es arriba de 300 miligramos por relación con creatinina en gramo. Esto es muy importante porque si ven aquí, por ejemplo, que tú tengas una tasa de filtrado glomerular normal, no te exenta de que tú tengas una enfermedad renal que tenga un riesgo elevado a progresar a enfermedad renal terminal. Entonces son datos muy importantes. Esto también va más, es aún más importante si tomamos en consideración que alrededor del 52% de la población o más tiene enfermedad renal crónica debido a la diabetes. En un 30% aproximadamente por hipertensión, y el resto es debido a otros tipos de enfermedades en los cuales tenemos glomerulonefritis o enfermedad policística renal. Tanto puede ser recesiva como autosómica dominante. Esto también es importante porque de estos, el 35% va a haber una mortalidad de un 35% de la enfermedad renal crónica a nivel mundial.
Y la mortalidad en general es en base a varios factores, pero podemos dividirlos en cualquier tipo de mortalidad o all-cause mortality, o también lo podemos dividir en enfermedad cardiovascular. Entonces, volvemos a lo mismo que les decíamos antes. Si se fijan aquí, no importa qué tanta tasa de filtrado glomerular tienes. En realidad, si tú tienes una albuminuria importante, arriba de 300 miligramos por gramo de creatinina, tienes una 5%, no 5%, tienes 5 veces más riesgo a tener cualquier tipo de mortalidad y 2 veces más a tener mortalidad cardiovascular. Y ya uno se imaginará conforme se deteriora la tasa de filtrado glomerular cómo avanzan estas enfermedades. Entonces, cuando estamos hablando de nefropatía, podemos dividirla en diabética y no diabética para términos sencillos. Lo que normalmente tratamos de hacer es llevarlas de la mano, porque muchas de las veces siempre tenemos esta trilogía que es diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia, y ya esto se puede complicar en enfermedad cardíaca avanzada o no. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos tratando de prevenir enfermedad diabética, estamos tratando de prevenir progresión y el control de la hipertensión. Y entonces nos basamos en estos temas más específicos que es la nefropatía diabética, por ejemplo. Hay diversas metas, que una de ellas, por ejemplo, es el retraso del progreso de la enfermedad. Esto entonces te estaría de la mano con el hecho de que tratamos de disminuir la cantidad de tasa de filtrado glomerular que perdemos por año, o tratamos de disminuir la albuminuria que tenemos. También para esto hay que tratar las complicaciones de la enfermedad renal. Y así como saben, hay muchos problemas cuando un paciente tiene enfermedad renal. Empiezan a tener anemia porque no tienen eritropoyetina, empiezan a tener problemas como hiperparatiroidismo secundario, empiezan a tener deficiencia de vitamina D, empiezan a tener hiperfosfatemia. Entonces son consideraciones que también se tienen que tomar en cuenta. Y todo esto tiene el fin de incrementar la supervivencia de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Ha habido varios ensayos clínicos que tratan de disminuir este problema, porque a final de cuentas, una vez que se llega a enfermedad renal terminal, empieza a estar en un territorio que nadie quiere estar. Y no es simplemente porque le falta un órgano, porque si así fuera, diríamos, bueno, tienes diálisis, que es una forma más sencilla que, por ejemplo, decir, mi corazón falló y necesito un trasplante, o un LVAD, que es un dispositivo para ayudarte al corazón. Es bastante distinto porque la enfermedad renal terminal termina matando más gente que muchas otras enfermedades, incluso cáncer. Una vez que tú ya tienes enfermedad renal terminal, la posibilidad de que tú mueras en promedio en 5 años es bastante elevada. Entonces, debido a esto y reconociendo los datos que han existido al pasar de los años en el siglo XX, se han hecho varios ensayos clínicos. El primero de ellos, que fue positivo y que fue muy importante y un parteaguas para la enfermedad renal terminal, es para los IECAS, y eso fue en 1993. Una vez pasado esto, los ensayos más importantes son estos dos que estoy mostrando aquí, que son RENAL y IDNT, que mostraban cómo los ARA2 disminuían la progresión de enfermedad renal terminal. Sin embargo, a pesar de todo esto, durante los 90s se reconoció que esto no era suficiente, porque había otros rubros dentro de la enfermedad diabética y la hipertensión que mostraban que no bastaba con simplemente hacer eso, ya que a pesar de empezar fármacos como IECAS o ARA2, de estos pacientes que usaban estos medicamentos de manera adecuada, porque la mayoría, o bueno, no la mayoría, pero mucha gente no los usa muy bien, el 25% de estas personas que sí los usa bien terminan teniendo enfermedad renal terminal a pesar de esto. Me quiero volver a enfatizar en estos dos ensayos clínicos, porque mucha gente me he dado cuenta que piensa que una vez que ya tienes enfermedad renal, ya sea por diabetes o por hipertensión, dices, hago mi ARA2 o hago mi IECA, lo pongo en la dosis máxima posible y ya se acabó el asunto. Y la verdad es que hay muchos datos, principalmente provenientes de Estados Unidos y de la Unión Europea, que muestran cómo la mayoría de los pacientes que tienen alguno de estos tipos de fármacos, para empezar, ni siquiera la dosis se maximiza. Entonces, por ejemplo, mucha gente usa lisinoprilo
Lo empieza como 10 miligramos con la intención de en algún día en tu vida subirlo hasta los 40 miligramos que se supone que tienes que usar de la dosis máxima, y muchas de las veces realmente en práctica nunca pasa. Estos ensayos entonces asumían que tú llegabas a la dosis máxima, que es un problema en términos prácticos. Y el segundo problema es que una vez que tú asumías eso y que tú llegabas a la dosis máxima, en realidad lo que tú estabas viendo aquí era una diferencia de la disminución de la tasa de filtrado glomerular entre estas gráficas de 1 mililitro por metro cuadrado de superficie corporal por año. Entonces, en promedio, eso es un problema porque en la enfermedad por diabetes, en nefropatía diabética, la disminución de la tasa de filtrado glomerular una vez que tienes diabetes establecida es de alrededor de 5 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, en realidad no estás curando la enfermedad y no la estás deteniendo totalmente. Y lo que termina pasando es que si tú empezaste el fármaco cuando tú tenías una tasa de filtrado glomerular de 60, quizás estás retrasando que tengas enfermedad renal terminal por al menos 15 años, pero en realidad sigues progresando. Y la gente que ya llegó cuando tenía 30 o menos, en realidad está destinada a que tenga enfermedad renal terminal, es simplemente que la estás retrasando por un par de años debido a cómo funciona esto. Dado este problema, por lo tanto, se hicieron muchos ensayos clínicos empezando el 2010 para arriba. Desafortunadamente, no muchos fueron positivos, y los que fueron positivos tenían otros problemas. Entonces, por ejemplo, había una medicina que se llama bardoxolona, que resultaba que disminuyó la albuminuria y disminuyó la reducción de la tasa de filtrado glomerular en el 2011, pero desafortunadamente el problema con ella era que causaba más mortalidad, lo cual quita el objetivo primario, que era de que no me importa en realidad cuánta proteína está sacando por la orina, me importa que sobrevivas. Esto cambió cuando salieron 3 tipos de fármacos que ahora tenemos disponibles. En Estados Unidos, claro está, es mucho más común, pero en México esto es un poquito más reducido en cuanto a opciones, más aún así tenemos la opción de usar este tipo de fármacos. Voy a empezar con el primero, que es el inhibidor de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, o ya para las siguientes diapositivas lo voy a llamar como inhibidores de la SGLT2. Los ensayos clínicos es importante entenderlo cómo funcionan. Primero tratas con unos ensayos clínicos de mostrar que la medicina sirve. La segunda fase es que la medicina es segura. Y la tercera fase es que la medicina es eficaz. Y ya luego empiezas a ver otras cosas. Entonces, ya cuando se habla de un ensayo clínico parteaguas, estás hablando de que lo estás comparando con el placebo, lo estás comparando con las cosas que son el estándar de oro para cualquier tipo de enfermedad y que son mejores y demuestran ser mejores a lo que se hace en la actualidad. Entonces, eso era exactamente lo que estaba pasando aquí, con una diferencia, y es que para la diabetes, por ejemplo, la FDA empezó a cambiar lo que hacía desde antes del 2010 para arriba, porque se empezaron a ver que había fármacos que, a pesar de que funcionaban, causaban más mortalidad, y el ejemplo más claro es el de la rosiglitazona o Avantasia, que en 2008 después se hizo un monitoreo de cómo funcionaba el fármaco, y se dieron cuenta que mucha gente que usaba la rosiglitazona para su diabetes se moría por enfermedad cardiovascular. Entonces, en base a eso, la FDA, después del 2008, empezó a hacer ensayos clínicos, o hizo un mandato que hicieran ensayos clínicos para cada tipo de fármaco que saliera para diabetes e hipertensión, que mostraran efectividad y seguridad en respecto a enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. Y de ahí surgieron estos fármacos inhibidores de la SGLT2. El Emparrec es para empaglifosina en 2015, Canvas es para el 2017 para canaglifosina, y Declare-Timi para el 2018, que es para dapaglifosina. De estos fármacos, básicamente su mecanismo de acción es que en el túbulo proximal eliminan el factor de reabsorber la glucosa, y por lo tanto vas a tener un efecto glucosúrico, lo cual hará que disminuya tu hemoglobina glicosilada, los niveles de azúcar en sangre a todo momento, y por lo tanto es un fármaco que se hizo y se diseñó para diabetes, pero nadie se esperaba que fuera un parteaguas como lo fue.
Entonces, bajo estos mandatos empezaron a salir estos ensayos clínicos. Y estos ensayos clínicos, el primero, como dije, fue en Parré. Y no solo fue un parteaguas porque no solo demostró que era seguro, sino demostró que era superior que hacer el estándar de oro para enfermedad cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes que tenían diabetes y enfermedad cardiovascular persistente. Esto es muy importante porque si te lo pones a pensar, una vez que haces un ensayo clínico, en realidad lo que diferencia un ensayo clínico de otro es cómo estudias a la población y qué tipo de población estás teniendo. Entonces, quiero que pongan mucha atención para esto, porque estamos viendo que de 7,000 pacientes aproximadamente, todos estos se dijo casi que tenían algún tipo de enfermedad cardiovascular. El 80% de estos tenían una IECA o un ARA2, y el 29% tenía microalbuminuria, que es definida como menos de 300 miligramos por gramo de creatinina, y macroalbuminuria arriba de 100, y el 11% era eso. Entonces, si se fijan, este estudio, como se pedía, no era para enfermedad renal tal cual, pero era para mostrar que había disminución de la enfermedad cardiovascular que va mucho con la enfermedad renal. Entonces, aquí vemos cómo hay, normalmente se miden en estos tipos de estudios, unos desenlaces primarios y desenlaces secundarios. El desenlace primario normalmente es algo que es enfermedad cardiovascular, en este caso, y está compuesto por 3 cosas. Normalmente, y por estándar en Estados Unidos, cuando se hace un ensayo clínico, se hace que tengas, se ve si tienes más infartos o menos infartos, se ve si tienes más eventos vasculares cerebrales o menos, y se ve tu mortalidad en general. Entonces, como pueden ver aquí, era beneficioso, el empagliflozina respecto pasivo era beneficioso, disminuyó en un 14% la mortalidad cardiovascular. La mortalidad, ahora, cuando lo dividías en cada uno de estos puntos, en vez de combinarlos en uno, se ve como había una disminución del 38% de la enfermedad cardiovascular, como había una disminución de cualquier tipo de mortalidad en un 32%, y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 35%, lo cual era bastante importante. Pero volvemos a lo mismo, la mayoría de estos pacientes tenían una tasa de filtrado glomerular arriba de 60, entonces no estamos hablando de que tuvieran en realidad una población bastante enferma desde el punto de vista renal. Sin embargo, sí se usaron en análisis posteriores, se usaron desenlaces secundarios. Entonces, desde el mismo estudio buscaban, ok, qué tipo de paciente que realmente nos interesa, y pensaron, ¿por qué no vemos lo del riñón si el mecanismo de acción de estos fármacos es el riñón? Y el estándar, así como hay un estándar de cómo buscar esto en enfermedad cardiovascular, hay un estándar para cómo buscar esto en nefropatía. Normalmente se busca, si quieres prevenir nefropatía o progresión de nefropatía, que tus pacientes no les suba la albuminuria arriba de 300 miligramos por gramo de creatinina, que la creatinina sérica no se doble, o que tus pacientes no empiecen en terapia de reemplazo renal, como es la diálisis o un trasplante. Y en realidad esto fue muy importante porque una vez que se sacaron de estos 7,000 pacientes, se extrapoló esta data y se vieron que pacientes tenían enfermedad renal, se dieron cuenta que había solo 700, pero que una vez que ponías los datos y a colación, había una disminución bastante importante respecto a placebo, un 39% de riesgo relativo desde los primeros 3 meses para disminución de este tipo de problemas de enfermedad renal. Y así como los IECAS y ARA2, una vez que los empiezas, hay una disminución de tu tasa de filtrado glomerular entre el 20 a 30%, como se ve aquí en esta gráfica, pero si ves a lo largo del tiempo, los pacientes que tenían el inhibidor de la SGLT2 mantenían su tasa de filtrado glomerular por bastante tiempo. Entonces era algo bastante significativo. Y aún más, buscaron los pacientes que tenían más macroalbuminuria, los compararon con los demás pacientes que tenían macroalbuminuria o normalalbuminuria o microalbuminuria, y se dieron cuenta que los que más se beneficiaban eran los pacientes que tenían más albumina en la orina, lo cual era bastante importante. Entonces significaba que potencialmente esto era útil para gente muy enferma, pero debido al número de pacientes no puedes decirlo con certeza, y este al final de cuentas era un objetivo secundario del estudio. Pero cuando, más aún que era más importante,
a pesar de que tenían pocos pacientes, sí tenían pacientes que tenían ciertas tasas de filtrado glomerular menores. Y aquí, como se ve, se da uno cuenta que a pesar de tu tasa de filtrado glomerular, esto servía. Entonces, tu beneficio era independiente de qué tanta albúmina era en cada paciente o tu tasa de filtrado glomerular, lo cual es bastante importante. En 2017, una vez que ya se dieron cuenta de que estos fármacos tenían bastante potencial, porque básicamente hacían todo lo que uno quiere, salió Canvas, que era para canagliflozina, que era un estudio que se basó en 2 estudios en realidad. La forma de hacerlo fue bastante curiosa, pero nos puso en jaque porque volvimos a ver la disminución de enfermedad cardiovascular como la definimos antes, que no te becearas, que no te faltara dar un infarto, que no te mueras por cosas cardiovasculares. Había una mejora significativa, pero se mostraban las amputaciones, había un mayor riesgo de amputaciones en la enfermedad diabética y había más fracturas potencialmente por osteoporosis. Y también hay otras cosas que se mostraban que eran como la cetoacidosis diabética era más frecuente en este tipo de fármacos, las infecciones micóticas de vías urinarias eran también más frecuentes. Entonces, había una pregunta respecto a ¿realmente esto es seguro? ¿Es buena idea? ¿Es para todos los pacientes? Y es algo que no fue agradable encontrar. Desafortunadamente, en 2017 se empezó a cuestionar esto. Sin embargo, era muy efectivo como un fármaco que prevenía la enfermedad cardiovascular. Volvemos a lo mismo para hospitalizaciones por falla cardíaca, menos de 33%, la albuminuria se reducía en un 27%, la enfermedad renal se reducía en un 40%, como lo habíamos definido anteriormente, y al final de cuentas los números que salían era que la enfermedad cardiovascular era disminuida en un 14% y la mortalidad por enfermedad cardiovascular era esta es para todos los eventos, para EBCs, para infartos y para muerte cardiovascular, y en un 13% para simplemente mortalidad vascular, lo cual es bastante significativo. Alguien en algún punto decidió ver, porque no fue parte del estudio original, si había diferencia en la albuminuria, y se dieron cuenta que sí, los pacientes volvíamos a lo mismo de la que mostraban en PAREC, los pacientes que tenían más albuminuria se beneficiaban más. Entonces llegó este punto en que la pregunta era, ok, ¿podemos usar estos fármacos en pacientes que estén menos enfermos? Porque quedaba claro que los pacientes más enfermos se beneficiaban, pero ¿qué tal los pacientes que menos enfermos también son importantes? Porque queremos prevenir que progresen más enfermedad. Entonces, cuando se hizo DECLARE-TIMI, que era el de dapagliflozina, se hizo con un mayor número de pacientes, 17,000. Muy buena parte, el 40% no tenía 60%, perdón, no tenían enfermedad cardiovascular, como los otros todos tenían un IECA, un ARA2, y un 70% tenían normalbuminuria. Entonces realmente ponía en cuestión de que si estos pacientes se benefician para enfermedad cardiovascular, esto es muy importante. No es nada más para gente muy enferma, es para gente en general que tiene un alto riesgo cardiovascular porque tiene diabetes. Y los pacientes, y la verdad es que esto funcionó, se dieron cuenta que había también una disminución, fue muy importante. Había una disminución y una incidencia de un 47% menor al objetivo renal en comparación de los otros. Y la disminución de los efectos cardiovasculares también era bastante significativa. Entonces ya una vez hecho este parteaguas, muchos cardiólogos empezaron a usar este medicamento, pero para 2019 pues, los nefrólogos no estaban satisfechos, por obvias razones. Estamos hablando de un fármaco que tiene un mecanismo de acción en el riñón y no se está usando para el riñón. Entonces, en base a esto, en 2019 fue un año muy curioso porque el Oscar para Mejor Película fue ganado por una película coreana y se hizo un ensayo clínico en base a desenlaces renales, lo cual es bastante raro debido a que, como lo he dicho, la nefrología como tal se ha quedado un poco atrasada en comparación de otras especialidades. Credence fue un ensayo clínico bastante interesante porque usó canagliflozina, que es el fármaco que, como les dije antes, era el que se asociaba a comparación de todos los otros inhibidores de la SGLT2 a fracturas, a infecciones, a que te pasara cetoacidosis diabética y a amputaciones, pero también estaba mostrando que enfermedad renal. Entonces los pacientes estaban más enfermos, estamos hablando de que tenían siempre una hemoglobina glicosilada fuera del rango, que su tasa de filtrado glomerular estaba bastante mal,
y que su albuminuria en realidad era bastante importante, que era un promedio, era un rango entre los 300, arriba de los 300, y menos de los 5000, porque ya para ese punto estamos hablando de otro tipo de enfermedades. Y todo esto en base a, se aseguraban en este ensayo clínico que la gente si tuviera su IECA o su ARA2. Los otros ensayos clínicos en realidad no se aseguraba eso. Si se dieron cuenta, no era parte de los requisitos. Al final, esto fue un parteaguas, porque no solo ahora pusieron la enfermedad cardiovascular como segundo plano y pusieron la enfermedad renal como primero, y se mostró la asociación. Tú puedes disminuir la enfermedad renal y por lo tanto con la disminución de la enfermedad renal, con la disminución del desarrollo de la enfermedad crónica renal en base a tasa de filtrado glomerular y albuminuria, disminuyes tu enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de mortalidad en este momento. Y aquí se puede ver, había una disminución importante ya desde el año y en realidad era un fármaco bastante adecuado. La disminución de la tasa de reducción era un 34% aproximadamente para la duplicación de la creatinina sérica o la muerte renal, y en cuanto a la mortalidad cardiovascular en un 30%. Y no solo eso, sino retrasaba cuando tenías diálisis, cuando te morías por mortalidad cardiovascular, cuando te morías por cualquier tipo de cosa. Y se volvió a ratificar lo que ya sabíamos. Inmediatamente que tú empiezas el fármaco, hay un descenso de la albuminuria, lo cual es bastante importante. Y esto significa que una vez que tú ya tienes cierta edad, una vez que tú ya sabes que tienes enfermedad renal con proteína en la orina, y una vez que tú deberías de tener dos fármacos, tú deberías de tener un IECA-ORA2 y tú deberías de tener una ISGLT2. ¿Por qué? Porque, como lo dije antes, no asegurabas que una vez que pusieras el IECA-ORA2 que no tuvieras nunca enfermedad renal terminal. Y aquí, inclusive en pacientes que tenían bastante bajo la tasa de filtrado glomerular, estabas retrasando significativamente o parando completamente la enfermedad renal crónica. Entonces le estabas dando 30 años más de vida a ese riñón, y ya para cuando la mayoría de la gente empieza a tener enfermedad renal crónica, normalmente 30 años es bastante más de lo que van a vivir en general si no tuvieran ninguna enfermedad, lo cual era bastante importante. Se hizo todo esto y se buscó aparte específicamente si este fármaco causaba más fracturas, si causaba más amputaciones, si causaba todos los efectos que comenté antes, y la conclusión fue de que no. Así que, como pueden ver, los ensayos clínicos para eso se hacen repetidamente en diferentes tipos de fármaco, aunque se hagan de manera similar con el mismo fármaco. No es lo mismo, siempre tiene que haber una reproducibilidad en el estudio. Todos los demás estudios para este punto han demostrado que no hay más riesgo de fracturas o amputaciones, por lo tanto eso no existe. Entonces, ya una vez que tuvimos Credence o Credence, ya una vez que salió en 2019, podemos ver que si ponemos o ubicamos a los pacientes en cuadrantes, dependiendo de su tasa de filtrado glomerular o albuminuria, nosotros empezamos a estar en este territorio después de Canvas, de Declare TV y de EMPA-REC, que era un lugar más seguro en cuanto a pacientes renales. Este cuadrante, que es muy malo para pacientes renales, mostrábamos beneficio, lo cual era bastante importante. Pero fue aún más importante el estudio que se hizo en 2020, DAPA-CKD o DAPA para enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque, como lo dije antes, es muy importante qué tipo de población estás checando. Y si bien es cierto que la mayoría de los pacientes que se estudiaron en este estudio, que checaron en este estudio son de enfermedad diabética, muchos otros no, cerca del 40% de hecho. Entonces estábamos haciendo un parteaguas. Hay enfermedad, volvemos a lo mismo, siempre hay enfermedad renal crónica diabética y no diabética. Se hizo algo muy práctico aquí y se dividió de esa manera y se intentó ver si había una diferencia o no en cuanto a este aspecto. Y gracias a todo lo que se ha visto, se dieron cuenta de que a pesar de que había gente que no tenía diabetes y a pesar de que había gente que tenía proteína por otras razones, se dieron cuenta de que este fármaco aún así servía. Disminuía la proteína, disminuía los factores de riesgo cardiovascular y disminuía los factores de riesgo renal. Así que la reducción de muerte por cualquier cosa
volvemos a lo mismo, un 31%, para específicamente renal en 44% y cardiovascular en 29%, lo cual es bastante importante porque ahora lo que estábamos viendo era que podíamos usar estos fármacos en gente que no tiene diabetes. Entonces, vamos a hacer un resumen al final, pero a grandes rasgos lo que podemos entender con esto es que en enfermedad renal crónica tú puedes usar tu IECA o ARA2 y tú puedes usar tu inhibidor de la SGLT2. Y en la práctica uno diría que si tú puedes usar estos dos fármacos, en realidad no debería haber progresión a enfermedad renal terminal. Sin embargo, ya sabemos que en la práctica esto es más complicado. Hay otros tipos de fármacos, que son estos últimos dos que voy a presentar, que son los agonistas de la GLP-1. Y estos también son más o menos de la misma época, de alrededor de 2015 para arriba. Se dividen en derivados de la GLP-1 humano, que los que hay en México son estos, que son la liraglutida y la semaglutida. Y los derivados de la hexadina 4, que es otro tipo de molécula, que es muy similar a esto. Y estos fármacos no están disponibles en México, pero lo van a estar en los próximos años. Entonces es muy importante entender la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron los estudios para estos fármacos, era lo mismo. Estamos buscando un desenlace o un objetivo primario, que es más principalmente cardiovascular. Y en los últimos años, que ha sido desde el 2020 para arriba, se han empezado a estar haciendo estudios que son para desenlaces renales. Entonces, ahorita en este momento solo contamos con los datos para los desenlaces de enfermedad cardiovascular. La liraglutida es el principal. Fue el primero. Se vio una reducción de riesgo de enfermedad mayor cardiovascular en un 13%. La semaglutida fue el siguiente. La semaglutida es también muy importante porque es una inyección. Todos estos son inyecciones en general. La liraglutida es una inyección al día. La semaglutida es una a la semana. Entonces es bastante importante. Simplemente es como si le dijeras al paciente, ponte una inyección de insulina y se acaba el asunto. Y mucha gente lo va a entender así y mucha gente lo va a hacer. También hay estos dos fármacos que se han hecho, albiglutida y dulaglutida. Y en general, cuando se hace un estudio de estos cuatro, se ha visto que para los eventos cardiovasculares mayores hay una reducción del 12%. Para la enfermedad cardiovascular, la mortalidad cardiovascular es un 12%. Para eventos vasculares cerebrales fatales hay una reducción del 16%. Para que te infartes del 9%. Y para hospitalización por falla cardíaca en un 9%. También se ha extrapolado data que se tiene, sabiendo que hay pacientes renales dentro de estos mismos estudios, se ha checado qué más se puede hacer, pero volvemos a lo mismo, estos son objetivos secundarios desde el punto de vista renal, y uno se da cuenta que también hay una reducción, y en general, en cuanto a disminución de la función renal, estos fármacos son mejores, es una comparación de otros fármacos, y disminuyen la microalbuminura en un 17%, la falla renal en un 13%. ¿Cómo esto ha afectado a las guías? Es muy importante también, porque si ahora estamos en una era en la cual no es lo mismo ya empezar a alguien en dieta, ejercicio y metformina, y una vez que llegas a enfermedad renal con una tasa de filtrado glomerular abajo de 30, quitas la metformina, que por cierto hay mucha gente ahí que les va a decir que es abajo de 45, ahora es abajo de 30, y hay mucha gente que dice que todavía lo puedes usar, pero no hay la data para pasar eso. Pero ha cambiado porque ya mucha gente dice, bueno, ahora empiezo metformina, luego sigue la glicicida, luego hay otros tipos de fármacos por ahí, pero en realidad luego termina en insulina. Y ya no es lo mismo, porque las guías incluso te dicen, siempre que tienes que tener tu hemoglobina glicosilada bajo control, pero aparte de eso, tú quieres ver los factores de riesgo una vez que ya empezaste dieta, ejercicio y metformina. Y si tú tienes factores de riesgo predominantemente cardiovasculares, tú puedes usar o un inhibidor de SGLT2 o un agonista de los receptores de la GLP-1. O si tú tienes predominantemente enfermedad como insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección reducida,
o una enfermedad renal crónica, predominantemente, tú lo que quieres hacer es poner a este paciente después de la metformina en un inhibidor de la SGLT2. Y lo maravilloso de todo esto es que si se fijaron, todos estos análisis que se hicieron con todos estos estudios, no medían, sí medían la hemoglobina glicosilada, pero no era parte de su objetivo primario o secundario incluso. Lo cual quiere decir que incluso si tu paciente no está bajo el target, que es la hemoglobina glicosilada de menos de 7, tú en realidad estás ayudándolos a que no tengan o no se mueran por enfermedad cardiovascular o otros tipos de mortalidades, lo cual es bastante importante. Que digo que es el principal organismo para este tipo de guías en cuanto al riñón. También ha hecho su pronunciación respecto a esto más recientemente y ellos muestran cómo necesitas dieta de ejercicio, metformina y quitar la metformina cuando tienes una tasa de filtrado glomerular menos de 30 o en diálisis. Y después de esto, tú tienes que usar tu inhibidor de la SGLT2 y después de esto, tú puedes usar tu GLP-1. Actualmente no hay un estudio que demuestre esto, pero se antoja pensar esto. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que si bien te lo pones a pensar, los dos muestran que hay un beneficio, por lo tanto es adecuado pensar que si usas los dos habrá mayor beneficio. Esto se va a demostrar en el año 2022 cuando tengamos el estudio que se llama FLOW, que habla específicamente de esto. Y ya después de todo esto, si tú gustas, puedes usar tu insulina, tú puedes usar tus glipicidas, tú puedes usar tus otros fármacos que tú desees. La guía de la práctica clínica en México solo menciona el inhibidor de la SGLT2. Ya para este punto está muy desactualizada porque no solo simplemente lo menciona y ya, no te dice ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Entonces yo creo que ya, aunque sea la actualización del 2019, como que se quedó un poco atrás y necesitan desempolvarla. Y es todavía más importante el hecho de que tú tienes que entender cómo usar el fármaco. Antes se pensaba que, porque como se hicieron estos estudios, la mayoría de la gente tenía una tasa de filtrado glomerular arriba de 30, tú no debes empezarlos a menos de eso. Pero conforme se ha pasado el tiempo, se dan cuenta que la paglifosina, por ejemplo, sí se usó hasta 25 y sí tuvo beneficio. Y va a haber dentro de los próximos años un estudio que aparentemente está sugiriendo que puedes incluso bajar la tasa de filtrado glomerular aún más si estos fármacos tienen una acción adecuada, lo cual es bastante interesante. Hay también algo muy importante que se tiene que destacar, que si los inhibidores de la SGLT2 están diseñados más como para un fármaco para cuando tú estás estable y tú estás fuera del hospital, también se ha mostrado que lo puedes usar como un diurético dentro del hospital con tus diuréticos de ASA y vas a mejorar la mortalidad del paciente y las hospitalizaciones. Finalmente, salió un fármaco en 2021 que es muy parecido a la espironolactona o los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. En este caso, se dividen en esteroideos y no esteroideos. La finderrinona es un no esteroideo, fue el primero de su clase, solo hay 2 en el mundo. Va a salir en México en este invierno. Y lo principal es que volvemos a lo mismo, siempre se checa primero la mortalidad cardiovascular y luego se checa la mortalidad renal en estos estudios hasta ahora. Y con los datos primarios se ve que hay una reducción de la mortalidad cardiovascular aquí y también se puede ver la mortalidad renal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Que los inhibidores de la SGLT2 son nefroprotectores y cardioprotectores, enlentecen la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuyen eventos cardiovasculares y mejoran la supervivencia, son seguros, se están actualizando las guías para que se usen más y se pueden empezar a usar incluso si tu tasa de filtrado glomerular es arriba, hasta tan abajo como de 20. Y se puede empezar en la fase aguda de la insuficiencia cardíaca, lo cual es bastante importante. Los agonistas de la GLP-1 son nefroprotectores y cardioprotectores. La nefroprotección solo se observa en datos secundarios hasta ahora, eso va a cambiar pronto. Son seguros y a diferencia de los SGLT1, de los SGLT2, se pueden usar hasta si tú tienes una tasa de filtrado glomerular arriba de 15. Y el chico de nuevo del barrio, los mineralocorticoides, los antagonistas no esteroideos, son nefroprotectores y cardioprotectores, son seguros, pero tiene este riesgo de hipercalemia que a mucha gente no le gusta, entonces también tienes que tomarlo en cuenta. Estos fármacos están disponibles en el mercado. En México están mucho más baratos que en Estados Unidos. No todos lo pueden pagar,
pero el costo hasta cierto punto, si te pones a pensar en el ejercicio, es bastante adecuado. Para una pluma de liraglutida o de victosa, tú puedes conseguirla por como 1,000 a 1,200 pesos. Eso te va a durar para bastante dependiendo de la dosis. Y para 30 tabletas de inhibidor de SGLT2, que el canalintocina es el más importante en México, eso te cuesta alrededor de 1,000 pesos también. Entonces, como lo dije, son caros. Hay seguros que lo pagan en México. La mayoría de la gente no tiene seguro. No está globalizado al IMSS o al ISSSTE, pero debería de estarlo y próximamente yo pienso que en un futuro va a serlo. Y también hay que recordar que en algún punto, estas son pastillas, en algún punto va a haber una forma de reproducirlos porque ya no va a haber patente y de esa manera mucha más gente lo va a poder comprar. Y esos años se aproximan porque ya estos fármacos, si se lo ponen a pensar, son viejos. Y con esto quiero terminar y abro la sesión para preguntas. Bueno, creo que no hay. Pero muchas gracias por la invitación entonces y espero que hayan aprendido algo y hay un mundo allá que se pueden hacer todavía muchas cosas